Gracias y paz, amados hermanos. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un nuevo vídeo donde obviamente sacaremos a la luz errores que expresa Guillermo Maldonado sobre el ministerio profético, sobre el llamado de Dios a los profetas. Él va a dar algunas indicaciones respondiendo a la pregunta que le hicieron de cómo sé que Dios me llama a ser profeta. Él entonces da unos datos, da una información y da su respuesta. Nosotros vamos a hacer una contrarrespuesta a la respuesta de Maldonado, simplemente mostrando algunas objeciones y aclarando que está nuevamente equivocado en cuanto a sus enseñanzas. Voy a ir poniendo pedacitos del vídeo, fragmentos, para ir viendo un error tras otro. ¿Ok? Empezamos por el primero. How do you know if you're called to be a prophet? That's a good question. Well, I would say that only 5% of the Church of Jesus Christ, of the millions of the earth, only 5% they are called into the fivefold ministry: apostles, teachers, evangelists, pastors, and prophets. Lo primero que Guillermo Maldonado afirma es que el 5% de toda la iglesia de Cristo, de los millones de creyentes que hay en el mundo, solo el 5% es llamado a tener un ministerio quíntuple, como él lo llama, es decir, que según Guillermo Maldonado, solo el 5% de la iglesia de Cristo será llamado a tener todos los ministerios reflejados en el libro de Efesios, cuando dice que le dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, Maldonado afirma que el 5% de la iglesia de Cristo repartida en todo el mundo tendrá esos 5 ministerios. La primera cosa que debemos saber en cuanto a esa primera afirmación es que es falsa. ¿Por qué? Porque no hay ninguna parte de la escritura que nos refleje que un porcentaje de la iglesia va a tener un ministerio quíntuple. No encontramos ninguna referencia en las escrituras donde alguien tenga eso, donde veamos a una persona, un 5% de la iglesia, que tenga el llamado a ser apóstol, a ser profeta, a ser evangelista, a ser pastor y maestro. Eso no tiene respaldo bíblico. Es una cifra que Maldonado inventa, es una afirmación que Maldonado inventa y entiendo, y no sé por qué me da la sensación y pienso que se refiere a que él está entre ese 5%, porque yo entiendo que Maldonado se considera apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, según su propio criterio, obviamente según lo que vemos en la escritura y según el mensaje que Guillermo Maldonado proclama nosotros a la luz de lo que describen libros como Segunda de Pedro o Judas. Podríamos más bien catalogar a Guillermo Maldonado como un falso maestro, pero él seguramente se considera uno de los que tiene el ministerio quíntuple. Él se considera que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Eso es lo que él afirma, pero la primera cosa que debemos aclarar es que eso no lo enseñan las escrituras. Las escrituras no nos dicen en ningún momento, ya sea en las cartas del apóstol Pablo o las palabras del Señor Jesús o la carta del apóstol Pedro o del apóstol Juan, que tengamos que buscar entre la iglesia de Cristo un 5% de personas o alguien que tenga un ministerio quíntuple, como que esa persona sea apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. La realidad es que cuando yo pienso en alguien donde vemos todas las cosas completas, alguien que cuando pensamos en dones, en llamado, en ministerio, todo en él, pensamos en Cristo, ¿no? Cristo lo vemos como el enviado de Dios, de cierta manera como ese apóstol, ¿no? El enviado de Dios. Cristo como el profeta, ¿verdad? Cristo como la palabra definitiva de Dios. El libro de Hebreos lo dice, ¿no? En los tiempos pasados el Señor habló de muchas maneras a vuestros padres por los profetas, pero en este último tiempo Dios ha hablado a través de su Hijo. Y vemos en él al buen pastor, lo vemos a alguien que enseña las escrituras y lo vemos cumplir la tarea de llevar las buenas nuevas de salvación, como muchos eran salvos por la predicación de Jesucristo, cómo hizo esa tarea de evangelista. Así que donde vemos los milagros, las sanidades, el poder, el discernimiento de espíritus, donde vemos absolutamente todo completo es en la persona del Señor Jesús, pero no en Maldonado.
ni en el 5% de la iglesia. Vamos a la segunda parte de este vídeo. One of the evidence of your calling to a ministry is that God will give you a supernatural encounter. La segunda cosa que Guillermo Maldonado afirma es que otra de las cosas que tenemos que saber o experimentar para saber si realmente tenemos un llamado como profetas es haber tenido un encuentro sobrenatural con Dios. La realidad es que cuando leemos el Nuevo Testamento no vemos eso. Realmente, yo les animo a leer el libro de Hechos, a leer la carta de Pablo a los romanos, la carta de Pablo a los corintios, a los tesalonicenses, filipenses. Pueden leer las cartas del apóstol Pedro, del apóstol Juan, el libro de Judas, y no van a ver reflejado en estas cartas del Nuevo Testamento dirigidas a la iglesia del Nuevo Pacto, no van a ver reflejadas palabras del Señor diciendo que aquellos que Él llame como profetas van a tener un encuentro sobrenatural con Él. Así que nuevamente la información y la respuesta que está proveyendo Guillermo Maldonado viene de su propio pensamiento y no viene de la palabra del Señor. Incluso si nosotros miramos los profetas del Antiguo Testamento, nosotros sí vemos que tenían una relación muy particular con el Señor. Nosotros vemos que cuando vemos el relato, por ejemplo, de Daniel o vemos el relato de Isaías, vemos ciertos momentos especiales con el Señor de esos profetas, pero nosotros no vemos ni como un requisito estipulado por Dios, ni mucho menos leemos en el Nuevo Testamento para la iglesia, en el Nuevo Pacto, que alguien que Dios llamase a ser profeta tenía que tener un encuentro sobrenatural con el Señor. Así que esto no está en las Escrituras. Vamos a la tercera parte de este vídeo. In other words, you can say I'm a prophet, and the prophetic word you release have never come to pass. The acid test, if you're a prophet, is that if all the prophecy you have prophesied came to pass. La tercera parte de este vídeo es el hecho de afirmar que si alguien tiene un llamado a ser profeta, la prueba de fuego, como dice Maldonado, es que todas las profecías que él ha dado se cumplirán. Es decir, entiendo que en la mente de Maldonado, verdadero profeta, todo lo que profetiza se cumple. Falso profeta, lo que dice no se llega a cumplir. Hay una cosa curiosa en esto. En el Antiguo Testamento, cuando alguien profetizaba en el nombre del Señor y no se cumplía, había algo maravilloso, ¿no? Y es el hecho de que se apedreaba al falso profeta. Si alguien era descubierto como un falso profeta, si alguien hablaba en nombre del Señor sin el Señor haber hablado y se probaba que era una falsa profecía, ese hombre quedaba muerto como castigo de Dios para que no se jugase con el nombre del Señor. Así que sí, cuando se miraban a los profetas como Isaías, Jeremías, cuando mirábamos profetas como Abacú, como Daniel y otros, nosotros sabemos que las cosas que ellos anunciaron fueron cosas que sucedieron. Es más, algunas profecías narradas por Isaías, por ejemplo, profecías mesiánicas, se cumplieron muchísimo tiempo después en la persona de Jesucristo. Incluso profecías que anunciaban cautiverios, que decían la fecha exacta de los cautiverios y cosas similares, se cumplían al dedillo, se cumplían con detalle. Ahora, entiendo que hoy nos están matando a los falsos profetas, al revés, hoy los falsos profetas están matando a muchas personas con sus mentiras, porque pueden mentir, usar el nombre de Dios en vano e incluso luego seguir mintiendo porque no hay ningún castigo sobre ellos, cuando en el Antiguo Testamento se les mataba apedreados muchas veces al ser descubiertos en sus falsas profecías. Ahora, entiendo por lo que dice Guillermo Maldonado que él es del 5% que tiene ese, como él lo llama, ministerio quíntuple. Entiendo, por lo tanto, que él se considera un verdadero apóstol, un verdadero maestro, un verdadero pastor, un verdadero evangelista, incluso un verdadero profeta. Pero hubo un año que Guillermo Maldonado profetizó que ese año Argentina ganaba la Copa del Mundo y no la ganó. No dijo que la ganaba un año, dijo que ese año la ganaba y no la ganó. Incluso si no me equivoco, por 2016 o así, Guillermo Maldonado profetizó ser un año de crecimiento económico y prosperidad de un país como Venezuela y no pasó.
En tiempos de pandemia, cuando pasó todo aquello de ese famoso bicho que andaba y que nos tenían a todos presos en las casas, Guillermo Maldonado hizo una profecía que no se cumplió. En otra ocasión, sobre otro país, profetizó que el que ganaría las elecciones era un creyente y un cristiano y cambiaría muchas cosas. Y ganaron las elecciones, ganó las elecciones alguien que profesaba una fe budista. Entonces, una profecía sobre un equipo que ganaría una copa y no la gana, una profecía sobre un hombre que ganaría las elecciones y ganó un budista cuando decía que iba a ganar un cristiano, una profecía de un año que decía que iba a ser crecimiento económico para un país y no pasó. Ahora, entonces, según el propio criterio de Maldonado, ¿cómo debemos verlo? Según el propio criterio de Maldonado, él es un falso profeta. O sea, ya no depende de lo que yo diga, ya no depende de lo que otros digan. Es de su propia respuesta. La propia respuesta de Maldonado es, la prueba de fuego es que si todas tus profecías se cumplen, tienes un llamado de Dios. Las suyas no se han cumplido, entonces, ¿cómo dicen en sus países? Ha tirado una piedra y le ha caído sobre su propio tejado. Maldonado, hombre, tú mismo te has llamado falso profeta. Hermanos, cosas como estas son las que me llevan a decirles nuevamente, ¿hasta cuándo personas escucharán a estos hombres? Cuando vemos esto y vemos tan claro, ¿no? Para nosotros es tan evidente, ¿verdad? Que algunos de ustedes pensarán, es absurdo hacer vídeos de esta gente. Y la otra pregunta, ¿cómo puede ser que personas sigan ahí, ¿no? Engañándose detrás de ellos. Bueno, la Biblia dice que ya no soportarían en los tiempos finales la sana doctrina y que como tenían comezón de oír, se harían maestros conforme a sus propios deseos, conforme a sus propios gustos. Así que la evidencia es, a pesar de que creo que alguna persona, porque quizás es nueva en la fe o está en sus primeros pasos con el Señor, pueda estar confundida en medio de ese lugar y creo que el Señor abrirá sus ojos y a la luz de la palabra irá a otro lugar donde haya verdadera palabra de Dios, la gente que está allí y que sigue a Maldonado a pesar de estas evidencias que son más que claras, es porque ellos no son víctimas. Ellos quieren lo que Maldonado ofrece y ellos son falsos creyentes, como Maldonado es un falso maestro. Ellos al final tienen el maestro que para ellos hay, porque es el maestro que les gusta y es el maestro que hay de acuerdo a su corazón. No quieren el evangelio, no quieren la verdad de las escrituras, quieren lo que la mentira les ofrece.